Municipal de Montevideo, en el atrio, con la muestra Fotografía en Uruguay, Historia y sus usos sociales que produce el Centro Municipal de Fotografía. Vamos a conversar con Magdalena Broquetas, coordinadora de la muestra. Magdalena, ¿cuál es el origen institucional que tiene esta muestra, que también termina con un libro, ¿no? Sí, esta muestra está organizada, producida por el Centro de Fotografía. Es una de las muestras principales del Centro del Fotograma 2011 y es el resultado del trabajo interdisciplinario del Núcleo de Investigación y Preservación del Patrimonio Fotográfico Uruguayo que se formó en el marco de la Universidad de la República y que integra al Departamento de Historia del Uruguay, al Laboratorio de Micología de la Facultad de Ciencias y al Centro de Fotografía como un actor externo. ¿Y a partir de qué interrogantes o necesidades teóricas surge la idea de juntar estas tres líneas que me hablás para lograr esta exposición? Bueno, acá lo que nosotros queríamos era avanzar en la historia de la fotografía y la historia de la fotografía entendida como se la está concibiendo en el mundo en los últimos 20 años. Una historia que incorporara a los autores, a las técnicas, a los distintos procesos fotográficos de la historia y a las prácticas, ¿no? A los usos sociales, a cómo la fotografía va atravesando la sociedad, los distintos espacios. Entonces, por un lado queríamos avanzar en la historia de la fotografía y por otro lado está la preocupación por los deterioros de la fotografía. Queríamos avanzar en la investigación y los estudios sobre deterioros y en este caso puntualmente sobre lo que son los hongos en fotografías. Entonces, bueno, de allí nace la unión de este grupo interdisciplinario que trabajó con miles de fotografías ubicadas en los grandes archivos fotográficos públicos, Museo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, Archivo General de la Imagen, Archivo Nacional de la Imagen, SODRE, y el propio archivo del Centro de Fotografía, y que a su vez consultó muchísimos documentos escritos, porque para poder contar teníamos que tener las imágenes y tener fuentes de otro tipo para poder contextualizar y darle sentido a esas imágenes. Decime, en esta investigación que tuvieron que recurrir a los archivos ya existentes, ¿qué encontraron? ¿Cuál es el panorama de los archivos tradicionales que conocemos de Uruguay? ¿Qué te parece que puedan estar precisando o no? Me gustaría saber en qué estamos en ese sentido. Bueno, la fotografía tiene un estatus tardío en los archivos, ¿no? Históricamente se ha dado más valor a los documentos escritos, ¿no? La fotografía ha ido quedando en archivos y bibliotecas. Esto de revalorizar la fotografía como patrimonio es relativamente reciente en el mundo y en Uruguay más. Son archivos muy grandes, muy ricos, muy heterogéneos y que, requerirían de algunos esfuerzos de conservación, ¿no? En algunos casos, las fotografías se han conservado, pero tienen algunos deterioros producto de no tener la humedad o la temperatura controlada o de no tener guardas específicas. Nos encontramos con panoramas variados, o sea, en todos los casos pudimos usar las imágenes y pudimos acceder a los contenidos, pero creo que lo bueno de este trabajo es que también deja en evidencia que es importante y que vale la pena invertir en acondicionar y en preservar esos archivos fotográficos. ¿Cómo fue el trabajo de investigación? ¿Qué etapas se pautaron para ordenar esta pesquisa? Bueno, en primer lugar nos planteamos estos objetivos generales que te comentaba, hacer una historia de la fotografía y sus usos sociales en Uruguay y avanzar en el conocimiento de las especies fúngicas que afectan a las fotografías, de los hongos. Después empezamos con el trabajo de campo. El trabajo de campo supuso el relevamiento y la sistematización de unas 25.000 fotografías en estos archivos que te mencionaba. 2 años fue todo el trabajo de campo. Supuso también el relevamiento de fuentes escritas, sobre todo prensa periódica, pero también otro tipo de fuentes, memorias, publicaciones, folletos, publicaciones de la época. Y en determinado momento empezamos a armar este panorama, este mapa de cuáles iban a ser esos usos o esas prácticas sociales, ¿no? Y ahí salieron los 8 grandes temas que conforman la muestra y el libro. En
El libro y la muestra recorren la llegada de la fotografía a Uruguay en 1840, muy poquito después de que se anunciara públicamente en el mundo, Francia. Y después va pasando por lo que son los usos más extendidos de la fotografía en el siglo XIX, ¿no? Si bien ya más o menos lo dijiste, vos podrías recatar desde tu gusto, tu impresión, momentos específicos importantes que vos digas, bueno, acá hubo un momento donde la fotografía florece. Bueno, sin duda el reportaje a propósito de la guerra del Paraguay, el que el gobierno hubiese mandado, como hubiese accedido a que fueran como comisionados fotógrafos de una empresa, de un estudio fotográfico como Beit y compañía, eso le da una jerarquía a lo que es la fotografía uruguaya en el siglo XIX. Yo te diría que en cada uno de los temas hay hitos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el campo de la investigación histórico-fotográfica en Uruguay? ¿En qué medida este trabajo procura aportar nuevas formas para la investigación? Bueno, es un campo absolutamente incipiente, ¿no? Yo creo que es un campo nuevo. En el mundo se está afianzando desde hace unos 30 años. En América Latina eso ha sido un poco más lento. Y en Uruguay es nuevo, realmente es nuevo. En ese sentido yo creo que el Centro de Fotografía ha marcado una trayectoria con todo esto que te mencionaba antes, de establecer parámetros de análisis documental de fotografía, de poder trabajar la fotografía en todas sus dimensiones, ¿no? Yo digo, de poder disecarla. Y para eso hay que saber de fotografía, hay que saber de técnicas, hay que saber de óptica, hay que saber de los contextos históricos a los que remiten esas fotografías, hay que saber de los productores, de los autores y hay que saber de los usos, porque la fotografía es una representación, pero por lo general también es un objeto, que después de producida, tuvo una vida, circuló, fue utilizada para otras cosas. Y acá estamos ante la que sería la primera foto de la historia, ¿no? Que en realidad es la foto de Niepce, un francés pionero, y esta foto se cree de 1826, y bueno, tiene la particularidad de que Niepce todavía no había resuelto el problema de la fijación de la imagen, ¿no? En la medida que le seguía dando la luz. Entonces, durante mucho tiempo estuvo perdida. Allí está la interpretación de lo que mostró esta fotografía, que si nos acercamos se ve, y en 1952 reapareció y ahora está conservada en la Universidad de Texas. Bueno, y creemos que si bien la muestra tiene sobre todo básicamente fotografías de Uruguay, el tener esta primera imagen, así como los primeros calotipos, procesos positivo o negativo, y el primer daguerrotipo de la historia tenía que estar. Y bueno, y acá tenemos esta imagen que en realidad es una imagen también que estamos celebrando su recuperación, estuvo perdida durante mucho tiempo. Como verás, no es una fotografía, es una reproducción de una litografía. Cuando el abate Comte, que lleva una cámara de daguerrotipo, hace una primera demostración pública en Montevideo, desde el Cabildo hacia la iglesia matriz, toma una fotografía en donde se ve la fachada de la matriz. Ese primer daguerrotipo está perdido hace mucho tiempo. Pero nosotros sabíamos que una revista, un diario, unos meses después, había sacado una reproducción litográfica de ese daguerrotipo. Y bueno, también hacía mucho tiempo que esa litografía estaba extraviada y en el contexto de esta investigación apareció en el Museo Histórico Nacional. Y bueno, y entonces tiene mucho valor esto porque al no tener la primera fotografía, esto es lo más cerca que podemos estar de ella. Bueno, esto es interesantísimo, nunca habíamos
Impacta, ¿no? Esto impacta. La foto de los que van a ser fusilados. Las fotos de los que van a ser fusilados en este apartado de fotografía e identificación, ¿no? Que incluye que si tuviéramos que encontrar una síntesis, es el registro y la divulgación de los rostros de aquellas personas que el Estado quiere controlar, ¿no? Claro. Entonces, en esta primera época, esta foto es de 1871. Este tipo de foto la sacaba un estudio comercial y la vendía, y la podía comprar todo el que la quisiera, y se podía coleccionar incluso, ¿no? Es la cárcel de Miguelete, que había sido inaugurada un par de años antes, y sí, ¿El momento? es el momento en que la persona va a ser fusilada, sí. Este tipo de fotografías también podían ser compradas por todo el mundo, se promocionaban en la prensa, las sacaban los estudios comerciales y bueno, y podían adquirirse. Y bueno, y este es otro apartado, sí, este es otro apartado riquísimo de la muestra y después de lo que va a ser el libro, porque es uno de los primeros reportajes de guerra de América del Sur, ¿no? Y bueno, y son las fotos que tomó Javier López, que era el fotógrafo de Beit y compañía, que fue comisionado por el gobierno de la época a registrar esta guerra que involucraba a Uruguay, a Paraguay, a Brasil y Argentina, y que en realidad es una guerra fundacional en lo que es la conformación de los estados nacionales, ¿no? Bueno, y acá, por ejemplo, este contrapunto es claro, ¿no? O sea, no se representa de la misma manera la muerte propia que la ajena, ¿no? Este es General Oriental, Manuel Palleja, claro. Estos son los cadáveres enemigos, como un montón. Sí, una montaña de cadáveres. Esta era la manera en que operaba el fotógrafo, eso es ¿no? Este es su laboratorio. El cuarto oscuro en esa época se utilizaba la técnica del colodión húmedo sobre placa de vidrio, que requería que la sensibilización, la toma y el revelado se hiciera todo en un lapso de 15 minutos. Entonces los fotógrafos tenían que ir con su laboratorio a cuestas, ¿no? Así se registró la guerra de Crimea, la guerra de Secesión y por esa época la guerra de Paraguay. Ahora en el Espacio de Arte Contemporáneo para encontrarnos con el artista Fernando Velázquez, que presenta en este fotograma 2011 su muestra Mindscapes. Vamos a aprovechar también para conversar con Eugenia González del área de montaje. Fernando, ¿desde cuándo estás en Brasil y de qué manera desarrollás tu trabajo desde allá? Bueno, me fui a Brasil en el 97. Son de esos momentos de la vida así que son medio curiosos porque estuve un año yendo y viniendo, digamos, y desde el 97 estoy allá, siempre volviendo aquí permanentemente, continúo con los vínculos, no solo familiares aquí, pero con los amigos artistas, continúo produciendo con los artistas locales. Y este trabajo que traes aquí a Fotograma, Mindscapes, contanos a partir de qué premisa surge. En el ámbito particular de esta serie, me interesaba un poco, estamos viviendo también el momento del estudio del cerebro. Finalmente, a partir de cosechas, ¿no?, históricas, están comenzando a entender un poco más cómo funciona, cómo funcionamos, ¿no? Porque cae por tierra el paradigma cartesiano, ¿no?, de separar cuerpo y mente, y científicos como Antonio Damasio están probando que en realidad el cuerpo y la mente es una sola, cómo es que pensamos, cómo es que construimos las memorias. Y en ese sentido cada vez se sabe más sobre cómo el cerebro funciona, ¿no? Se mapean áreas, se mapean conceptos como la neuroplasticidad, y a mí me interesaba más, por otro lado, los antropólogos visuales dicen que siempre estamos pensando por imágenes, ¿no? Los semióticos también, o sea que somos seres de lenguaje y todo se da a partir del lenguaje, y que creamos mapas mentales. Y existe una tendencia a pensar que esos mapas mentales son como vemos, porque nuestro órgano visual más potente es la visión, todo se da a través de la visión. Y mi idea era especular a partir de esos procesos, no a partir de querer mimetizar lo físico, o sea, no representar lo físico, sino especular sobre los procesos que suceden allí. Y así representarlo plásticamente. Sí, me gusta más especular artísticamente.
son como experimentos, ¿no? Entonces, ¿de dónde está la base de eso? ¿Dónde lo traigo a tierra, digamos? O sea, una de las cosas que se sabe es cómo el cerebro funciona a través de las llamadas redes neurales. Cómo se comunican las células con otras, cómo una suple la función de otra cuando otra no puede. Son procesos que en arte computación se llaman procesos generativos. Entonces son obras, las obras incluyen videos, impresiones digitales, una instalación interactiva y una performance audiovisual. Y todas ellas son permeadas por el criterio de que son hechas con códigos matemáticos, con algoritmos matemáticos. Me parece que lo que más me interesa de esa cuestión cerebral son los procesos y los procesos de generación de cosas, ¿no? Generativos. ¿Cómo nos viene una memoria a la cabeza, digamos, ¿no? O sea, no somos un archivo donde vas buscando por gavetas por la letra F. ¿Qué dispara eso? ¿Cuál es la situación? ¿Es un entorno específico que te trae una cosa que vos ni sabías que estaba guardada? ¿Cómo la guardamos también? Entonces, me interesan más esos procesos. Son procesos donde cosas se relacionan con cosas, de ese cruzamiento aparecen cosas nuevas. Entonces, por eso es una especulación artística y no con referencia a lo físico. Es una serie, además, que por el propio, la forma en que nace no podría acabar nunca, ¿no? Solo cuando te cansas un poco, porque existe un componente grande de variabilidad ahí, ¿no? Parámetros en los cuales estar siempre obteniendo resultados nuevos, ¿no? Y lo que está bueno es que a medida que vas especulando con esos códigos vas encontrando formas nuevas de manipularlos, porque en todo el proceso que se da en tiempo real, siempre estos no son imágenes hechas con Photoshop o con... Eso es interesante, es tiempo real. Es tiempo real, en realidad son como fotos tiradas del momento en que un algoritmo de computación está generando pensamiento, está trabajando. El algoritmo computacional está haciendo cálculos y cada tanto vas tirando como pequeñas fotos, digamos. Ahí estás tú, en el momento en que elegís esta y no tal figura que se haya formado. Sí, a veces sí, inclusive ese propio proceso puede ser aleatorio. Tú le puedes decir que haga eso a intervalos de tiempo, por ejemplo. En cuanto él va pensando y va haciendo, dices, saca una foto cada un segundo. Entonces, lo que es controlable, por ejemplo, tú escoges cómo generar los colores, tú escoges cómo generar las formas muchas veces, ¿no? Porque tú vas manipulando parámetros hasta que descubres que si ensanchas mucho la forma acontece una cosa, los grados de opacidad que le das a la camada, entonces se generan formas y colores en el medio. Pero eso, tú haces esas cosas como previo, ahí empieza a acontecer la imagen, ¿es eso? En tiempo real, pues. Por eso. Lo puedes hacer en tiempo real incluso. En el momento. Lo vamos a ver de aquí a poco, creo que va a quedar más claro. Ahora, si venimos para esta aquí, te das cuenta que ya es una combinación. Si aquí reconocemos 4 de estos momentos del código, aquí cada uno de estos es uno de esos momentos del código, del proceso, del software. Miremoslo como un software, ¿no? Que en realidad lo que nos está mostrando lo hace él en tiempo real. Y al mismo tiempo él se va sacando fotos de su pensamiento. Aquí tenemos la instalación que va a ser montada aquí, donde algunos de estos objetos, tiene más a ver con aquellos objetos, se ve cómo se forman, ¿no? Son programas que trabajan con lo que se llama programación orientada a objetos. Son objetos
que hacen cosas y que los podés juntar unos con otros y que al mismo tiempo absorben fórmulas matemáticas. En este caso, esta forma es una forma 3D que está siendo formada en tiempo real. Si por ejemplo, hacemos un sonido más alto, la forma va creciendo. ¡Oy! ¡Aló! Todo lo que mostrabas anteriores era el algoritmo, ¿no? Que está donde se basa Exacto. todo esto. ¿De dónde sale ese algoritmo, por ejemplo? Bueno, aquí un poco vas creando a partir de tu conocimiento y es un programa que es bastante complejo y es un programa que también es utilizado por una comunidad, digamos. Eugenia, tú estás en el área de montaje de la EAC. Bueno, contanos cómo es tu trabajo. Y bueno, el trabajo es bastante procesual, se reciben proyectos que entran por convocatoria y con producción tratamos de afinar cuáles son las necesidades de cada exposición para después a contrarreloj en la semana que tenemos para montar poder hacer todo, ¿no? ¿Pero en qué consiste físicamente? Y bueno, ¿Qué tenés que llevar a cabo los proyectos, ayudar a los artistas. Hay muchas obras que pueden ser que depende del artista que se lleve a cabo todo y hay otras obras que tenemos que colaborar en casi todo y depende del tipo, si es una instalación o si es montar concretamente una pieza. O sea, hay como muchas variables. Y tú manejas todas esas áreas, sea video, sea... Claro, sí. Trabajamos en colaboración con otra gente del equipo, multimedia y colaboradores de los montajes, pero sí. ¿Con cuántas personas trabajás? Y por lo general 2 colaboradores de los montajes y Guillermo Sierra, que trabaja acá en el EAC, que es del área de multimedia. ¿Qué estás montando ahora? Bueno, ahora estamos por inaugurar la temporada 5 y tenemos, bueno, un montón de cosas, entre esas lo de Velázquez y Cable a Tierra, que es un proyecto curatorial con tutores y tecnología. En el subsuelo hay otro proyecto que se llama Data para el Futuro, obras de la colección Frac Lorraine de Francia y Muriel Cardoso en la sala 1 y un proyecto que tiene que ver con el área educativa en el subsuelo también, que es del Colegio San Felipe. ¿Cómo es el proceso? ¿Hay un encuentro primero con el artista que explica? Se reciben los proyectos, Sí. nosotros ahí evaluamos qué podemos hacer, qué podemos colaborar y qué no. Nos reunimos con los artistas, se llenan fichas de necesidades, etcétera, y bueno, después lleva a cabo todo. ¿Vos sabés en la EAC cuáles son las exposiciones que entran en fotograma? ¿Te tocaron? Tuvimos a Celeste Rojas en Sala Taller, que fue un proyecto muy interesante porque los artistas iban generando obra durante un tiempo. Tenía su taller y su sala de exposición al lado. Y Wow, que es de Brewster y Señorita Su, que también fue un proyecto de fotograma. Y bueno, y ahora...